Pedro Infante no alcanzó a contarlo, pero Cristián Martel sí. Y lo dijo a los 92 años, cuando ya nadie esperaba que tocara ese tema. Lo sorprendente no fue el nombre, sino la forma en que lo pronunció. Sin temblar, sin rodeos y sin la prudencia que cargó durante medio siglo. 3 versiones circularon en México desde los 50, un encuentro que pasó de la simpatía a algo que incomodó a más de uno, una cercanía que se ocultó por conveniencia política y una decisión que alteró la relación entre dos figuras que parecían vivir en orillas distintas. Ninguna de esas versiones tenía confirmación, hasta que ella habló. ¿Qué dijo Cristián Martel sobre Pedro Infante y por qué ese silencio duró tanto? La ironía es evidente. El país conoció a Cristián como reina de belleza, luego como actriz extranjera integrada a la época dorada del cine mexicano, y finalmente como esposa de un apellido que influyó en todos los niveles del poder. Se le veía brillante, segura, ajena a los enredos que consumían a otras estrellas. Sin embargo, detrás de esa imagen había un capítulo que ella evitó tocar en público. No por vergüenza, sino por las consecuencias que esa historia podía desatar. Cuando la escuchamos pronunciar el nombre de Pedro en una conversación privada, esas décadas de silencio adquirieron sentido. Lo que dejó guardado no era un secreto menor, sino una vivencia que la acompañó desde los días en que llegó al país sin hablar español y terminó sentada frente a uno de los artistas más influyentes de la historia nacional. Si aprecias relatos donde la verdad aparece sin adornos, donde los recuerdos pesan tanto como las decisiones, suscríbete ahora. Este canal se sostiene con quienes valoran que las historias se cuenten con precisión, sin exagerar y sin suavizar lo que hizo falta decir. Christiane nació en Piens, en una Francia que aún no conocía la fama internacional de los concursos. De origen italiano, creció entre rutinas sencillas, lejos de los reflectores que luego la seguirían por todo el continente. Su hermana mayor, Georgette, se casó con Vincente Minnelli, director que transformó la industria cinematográfica en Estados Unidos. Ese hecho abrió una puerta simbólica en la familia. Mientras la vida cotidiana seguía igual, el cine empezaba a cruzarse con su apellido. Christian observaba ese contraste como quien ve un puente que conecta dos realidades distintas. Su entrada a los certámenes fue accidental. Ganó concursos locales, después regionales, hasta llegar a París. La capital la atrapó con su mezcla de disciplina y glamour. Allí adoptó el nombre Cristián Martel, un nombre más sólido, más escénico, casi como si entendiera que su vida estaría dividida entre dos identidades, la joven provincial y la estrella en construcción. Miss Cinnamon fue el título que la impulsó hacia Miss Universo, donde a los 17 años sorprendió con seguridad y una serenidad poco común en su edad. Cuando ganó en California, su vida dio un giro. La prensa internacional la buscó de inmediato y productores mexicanos mostraron interés en llevarla al cine. México era un polo artístico creciente, un país donde las figuras del espectáculo tenían presencia social similar a la de los líderes políticos. Christian aceptó la invitación sin saber que ese viaje sería decisivo, no solo por su trabajo, sino por el encuentro que la marcaría para siempre, Pedro Infante. A su llegada, Emilio Fernández organizó una comida en su casa. Había actores, directores, músicos y figuras clave del cine. Christian, recién llegada, enfrentaba el reto de comunicarse en un idioma que aún no dominaba. Lo que no imaginaba era que en esa mesa, alguien la ayudaría sin interés alguno y con una naturalidad sorprendente. Ese hombre no fue Pedro Infante, sino Miguel Alemán Velasco, quien más tarde sería su esposo. Sin embargo, Pedro sí estaba presente en esa cercanía que se volvió tema recurrente entre los asistentes. Pedro notó la presencia de Christian con la curiosidad de un ícono que reconocía el carisma sin esfuerzo. Y desde ese día, en Corrillos del Cine, se habló de una tensión sutil entre ellos.
Esa tensión es la que Christian se negó a comentar durante años, hasta que finalmente reconoció lo que ocurrió entre sus caminos. Su relato no buscó polémica, buscó cerrar una etapa que la siguió como sombra desde sus primeros pasos en el país. Lo que dijo después altera la manera en que se ha contado esta historia durante 70 años, porque toca el punto exacto donde la vida privada se cruzó con la figura pública más querida del cine mexicano. El encuentro entre Christian y Pedro no ocurrió en un set ni en un evento oficial, sino en un ambiente social donde ambos estaban rodeados de colegas. Ella no lo buscaba. Él tampoco imaginaba que esa joven francesa, que apenas entendía algunas palabras, terminaría ocupando un espacio que no sabía cómo nombrar. Pedro se acercó con la naturalidad de quien ya había visto demasiadas miradas interesadas, pero aquella no era una más. Christian tenía un aire distinto, como si estuviera con un pie en el glamour y otro en la vida común. Ese contraste lo intrigó de inmediato. Para quienes los vieron juntos aquella primera vez, la escena dejó una marca. La estrella más querida del país prestando atención a una recién llegada, como si se conocieran desde antes. Esa cercanía no significaba un romance inmediato, pero sí un entendimiento que creció rápido. Pedro tenía una capacidad casi instintiva para detectar carisma, y Christian lo tenía de sobra. Ella, por su parte, encontró en él una mezcla de sencillez y presencia que rompía con los estereotipos que le habían contado sobre los artistas mexicanos. Entre ambos surgió una simpatía que nadie se atrevía a definir, porque en esa época cualquier interacción podía convertirse en tema de conversación nacional. Sin embargo, nada de lo que ocurrió entre ellos quedó por escrito. Fueron encuentros breves, conversaciones cortas y miradas que dejaban claro que había conexión, aunque ninguno de los dos la reconociera públicamente. Lo que sí quedó registrado fue el interés que Pedro mostró por su carrera. Le preguntó sobre los proyectos que tenía, sobre las películas que había visto y sobre la industria europea que comenzaba a abrirle camino a nuevas figuras. Él hablaba con la experiencia de quien ya conocía los altibajos del espectáculo. Ella lo escuchaba con la atención de una joven que necesitaba guía en un país desconocido. Esa dinámica, tan natural, despertó comentarios entre quienes los observaron más de una vez, conversando en privado en los estudios o en reuniones sociales. No eran escenas comprometedoras, pero sí lo suficientemente particulares para que surgieran las primeras versiones sobre un vínculo inesperado. Mientras esa cercanía crecía, Miguel Alemán Velasco también seguía presente en la vida de Christian. Su relación avanzaba con una constancia que contrastaba con la espontaneidad de su trato con Pedro. Miguel representaba estabilidad, una vida previsible y un camino seguro en un país donde su apellido abría puertas imposibles para cualquier otro. Pedro, en cambio, representaba el impulso, la emoción del momento y la autenticidad que solo un hombre acostumbrado al cariño del público podía ofrecer sin esfuerzo. Esa antítesis convertía a Christiana en el centro de dos mundos opuestos, el orden político y la intensidad artística. Ella era consciente del peso que cada uno de ellos tenía en el país. Sabía quiénes eran, sabía lo que representaban y sabía también que cualquier decisión podía atraer consecuencias inesperadas. A diferencia de otros relatos que exageran o inventan tensiones, lo que ocurrió aquí fue más simple y al mismo tiempo más profundo. Christian estaba en un punto donde debía entenderse a sí misma antes de entender a quienes la buscaban. Y ese proceso interno fue precisamente el que la llevó a guardar silencio durante tantos años. No por miedo, sino por responsabilidad con las personas que formaban parte de ese triángulo que la historia nunca contó de manera completa. El comentario que encendió las especulaciones surgió en una reunión privada donde alguien afirmó haber visto a Pedro hablarle con una cercanía poco habitual.
Esa frase, dicha sin intención de provocar, se esparció rápido entre conocidos y llegó a oídos de figuras importantes del cine. Christian no negó ni confirmó nada. Mantuvo la misma serenidad que mostró durante toda su carrera. Para muchos, esa actitud fue interpretada como aceptación silenciosa. Para otros, como una simple estrategia para evitar discusiones. Pero la realidad era más compleja. Ella estaba tratando de encontrar su lugar en un país donde la opinión pública podía convertir un gesto cordial en una historia eterna. Justo ahí comienza el silencio que ella rompió décadas después. Un silencio que no nació del escándalo, sino de la necesidad de mantener cierta dignidad en un tiempo donde las mujeres en el espectáculo eran observadas con lupa. Cuando Christian habló en su vejez, lo hizo sin dramatismos. Explicó lo que sintió, lo que vivió y lo que decidió callar para no complicar la vida de quienes estaban involucrados. Y aunque sus palabras no pretendían reescribir nada, sí iluminaron rincones que habían permanecido en sombra, especialmente los que tenían que ver con la relación que Pedro construyó con ella a lo largo de esos meses donde sus caminos coincidieron más de lo que la gente supo. Ese reconocimiento, tan simple y tan honesto, es el que cambió la forma en que se entiende su vínculo con el ídolo. No habló para buscar atención, lo hizo para cerrar un capítulo que durante años permaneció incompleto, y ese gesto, dicho desde la calma de la vejez, es el que mantiene viva la pregunta que exploraremos en la siguiente parte. ¿Qué significó realmente ese vínculo para ambos y por qué Christian sintió la necesidad de revelarlo cuando ya había dejado atrás todo compromiso público? La situación comenzó a cambiar cuando Christian recibió su primer protagónico en México. Ese nuevo paso en su carrera coincidió con un momento donde Pedro atravesaba una etapa cargada de compromisos y presiones públicas. Ambos estaban en ascenso, pero cada uno desde un ángulo distinto. Él, consolidado como ícono nacional. Ella dando sus primeros pasos en una industria que la recibía con atención y expectativas. Esa combinación creó un espacio donde sus caminos se cruzaban con más frecuencia de la que las agendas podían justificar. Actores, maquillistas y asistentes de producción fueron notando esos encuentros breves, siempre respetuosos, pero con una calidez que se escapaba de la formalidad profesional. Una actriz cercana a las producciones de la época contó años después que Pedro tenía el hábito de saludar a todos con cordialidad, pero que cuando Christian entraba al estudio, el gesto cambiaba levemente. No era coqueteo ni exageración. Era una manera más cuidadosa de hablarle, como quien intenta no invadir, pero tampoco alejarse del todo. Esa diferencia fue suficiente para que surgiera la duda entre quienes observaban. ¿Qué había entre ellos que no se explicaba con palabras? Nada de eso era un escándalo en sí mismo, pero en un medio donde cualquier rumor se amplificaba, esa percepción comenzó a crecer. En ese ambiente, Christian seguía aprendiendo español, entendiendo costumbres y ajustándose a una vida que avanzaba rápido. Para ella, Pedro representaba una guía involuntaria, un hombre capaz de hablar del cine como si estuviera explicando la estructura de una casa, pieza por pieza, con la experiencia de quien se formó en la práctica y no en una escuela. En esas conversaciones breves, hubo momentos que ella recordaría décadas después, especialmente uno en el que Pedro le dijo que la cámara podía ser amiga o enemiga, dependiendo de la sinceridad de quien se parara frente a ella. Esa frase, sencilla y directa, la acompañó toda su vida. Mientras tanto, la relación con Miguel Alemán Velasco tomaba forma con pasos más claros. Su familia, ligada al ámbito político, la veía con buenos ojos, aunque también con reservas por su carrera artística. Christian se encontraba así en un equilibrio delicado. Por un lado, la cercanía espontánea con Pedro y el respeto que él mostraba hacia su trabajo. Por otro, la seriedad del vínculo con Miguel y las expectativas que rodeaban a un apellido involucrado en decisiones nacionales. Esa dualidad no la rompió ninguna declaración suya, sino la forma en que manejó ese periodo,
siempre midiendo la importancia de cada gesto. El rumor que finalmente encendió las especulaciones más fuertes surgió cuando una revista publicó una nota insinuando que una figura extranjera recién llegada había impactado emocionalmente a uno de los hombres más queridos del país. Nunca mencionaron nombres, pero la descripción apuntaba a Cristián. Ese artículo provocó que el entorno de Pedro reaccionara con incomodidad. No querían que su vida privada fuera tema de discusión. Lo mismo ocurrió con el círculo cercano de Miguel, que entendió que cualquier señal debía manejarse con absoluta discreción. Cristián, al verse involucrada, decidió callar con más firmeza, no para protegerse ella, sino para proteger a quienes tenía alrededor. Ese silencio se volvió parte de su identidad durante años. No confirmaba ni negaba nada, únicamente seguía trabajando, grabando películas y cumpliendo compromisos sociales con una serenidad que desconcertaba. Sabía que cualquier palabra podía alimentar versiones que ella misma no quería alimentar. Y mientras tanto, los rumores siguieron creciendo, como ocurre con todo lo que la gente no logra comprender del todo. De hecho, hubo quienes afirmaron que la relación entre Cristián y Pedro fue más profunda de lo que se dijo públicamente. Una versión que ella jamás mencionó hasta llegar a la vejez, cuando por fin decidió explicar la verdad sin adornos ni dramatismos. Ese testimonio tardío dejó claro que lo que vivieron no fue una relación formal ni un romance definido. Fue un vínculo humano construido en un momento donde ambos enfrentaban presiones muy distintas. Ella buscaba estabilidad en un país nuevo. Él intentaba mantener su equilibrio en medio de un cariño popular que a veces se volvía abrumador. En ese cruce, compartieron momentos que solo ellos dos entendieron en su totalidad. Y lo que Cristián reveló no fue una confesión escandalosa, sino la aclaración de un episodio que había sido interpretado de muchas maneras. Lo que aún no ha sido contado del todo es la frase exacta con la que Cristián resumió su relación con Pedro y por qué eligió hacerla pública tantos años después. Esa frase, que escucharemos al avanzar la historia, no solo dio respuesta a las dudas de una época, también cambió la forma en que muchos recuerdan aquellos meses donde dos figuras tan distintas coincidieron sin planearlo. La palabra que Cristián eligió para describir su relación con Pedro no fue romántica ni dramática, fue honesta. Dijo que entre ellos existió una cercanía que llegó en el momento menos esperado y que ninguno buscó. Para una mujer que siempre se mantuvo prudente frente a los micrófonos, esa frase tenía un peso enorme. No revelaba intimidades, pero sí reconocía algo que durante décadas muchos sospecharon. Esa admisión, pronunciada con voz serena en una charla familiar, fue suficiente para abrir un capítulo que el público creyó cerrado desde los años 50. Lo que más sorprendió no fue lo que contó, sino el tono con el que lo hizo, sin intención de revivir polémicas, pero sin ocultar que lo vivido tuvo un impacto en su juventud. Esa cercanía coincidió con un periodo particularmente complejo para Pedro. Tenía compromisos laborales constantes y una vida pública que exigía energía incluso en los momentos donde él necesitaba descanso. Su agenda combinaba grabaciones, giras y reuniones con productores que no aceptaban un no por respuesta. Ese ritmo agotador, sumado al cariño de un público que lo seguía a todos lados, lo llevaba a buscar espacios de tranquilidad donde pudiera conversar sin posar para nadie. Cristián, por su carácter reservado y su forma amable de escuchar, se convirtió en una presencia que él encontraba reconfortante. No necesitaban verse todos los días para sentir ese entendimiento. Bastaban esas reuniones casuales donde coincidían sin haberse citado. A diferencia de lo que muchas historias inventadas repitieron años después, Cristián nunca habló de un romance secreto ni de algo que hubiera desafiado las normas de la época. Su versión fue más realista y probablemente más dolorosa por su sencillez. Contó que hubo gestos, conversaciones y una afinidad que ambos reconocieron,
pero que no se transformó en nada público porque ella ya tenía un camino emocional con Miguel Alemán Velasco. Esa disyuntiva, tan humana, fue la razón principal de su cautela. No quería herir a nadie ni convertirse en tema de enfrentamientos sociales. Tenía claro que cualquier paso en falso podía afectar no solo su imagen, sino la de los hombres involucrados. Las presiones alrededor de Pedro no eran menores. Él vivía con un nivel de atención que hoy difícilmente se podría explicar. La figura que el país admiraba no podía permitirse rumores que afectaran su vida personal. Sus representantes insistían en proteger su reputación y en mantenerlo al margen de situaciones que pudieran generar inestabilidad emocional. Cuando comenzó a circular la idea de que una extranjera reciente había llamado su atención, el ambiente se tensó. Había quienes creían que Christian podía convertirse en una distracción para él. Otros afirmaban que la joven francesa era un apoyo necesario en un momento cargado de responsabilidades. Esa división de opiniones generó más ruido del que Christian estaba dispuesta a aceptar. Ella sabía que actuar en México era una oportunidad única. También sabía que cualquier malentendido podía costarle esa oportunidad. Por eso decidió tomar distancia emocional, aunque siguiera coincidiendo con Pedro en algunos eventos. Ese distanciamiento no fue abrupto, sino paulatino. Ella continuó su relación con Miguel y comenzó a integrarse a un mundo donde la formalidad era parte del día a día. Su presencia en reuniones políticas, eventos sociales y encuentros culturales se volvió más común, mientras que sus apariciones junto a figuras del cine se hicieron más selectivas. Cuando su compromiso con Miguel se formalizó, la situación cambió por completo. La familia Alemán la recibió con respeto, aunque con la prudencia habitual en los círculos políticos. Entendieron que Christian tenía una carrera, un pasado y amistades en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también sabían que debía cuidar cada paso para evitar interpretaciones equivocadas. La responsabilidad que pesaba sobre ella era considerable. Esa transición marcó la separación definitiva entre su cercanía con Pedro y su vida junto a Miguel. A partir de ese momento, su camino tomó una dirección distinta, una dirección en la que ya no había espacio para encuentros casuales ni confusiones sentimentales. Ese alejamiento coincidió con un periodo difícil en la vida de Pedro, quien enfrentaba retos profesionales y personales que lo llevaron a buscar claridad sobre su futuro. Christian, al recordar esa etapa, lo describió como un hombre que cargaba más presión de la que mostraba en público. Agradeció haber compartido conversaciones honestas con él, conversaciones que guardó como recordatorio de un encuentro humano que la marcó, aunque no se transformó en algo permanente. Ese recuerdo, tan íntimo, fue lo que la llevó a hablar décadas después, cuando sintió que ya no quedaba nadie a quien impactara negativamente su versión. La frase que usó para cerrar su relato fue la que más llamó la atención. Lo que vivimos se quedó en nosotros, no necesitaba aplausos ni explicaciones. Con esa afirmación, Christian dejó claro que el vínculo con Pedro no fue invento de la prensa, pero tampoco fue un romance apasionado como algunos quisieron presentar. Fue un encuentro entre dos personas que se reconocieron en un momento específico y que por circunstancias de la vida tomaron rumbos distintos sin resentimientos. Esa madurez, expresada con palabras sencillas, explica por qué guardó silencio tantos años, y también explica por qué su confesión tuvo un eco tan grande. Lo que falta por contar es cómo reaccionó su familia al escuchar esa confesión, y cuál fue el detalle que dejó sorprendidos a quienes la escuchaban en esa conversación privada donde, por primera vez, decidió hablar del tema sin reservas. La confesión de Christian no fue hecha frente a cámaras ni en una entrevista formal. Surgió en una sobremesa familiar cuando uno de sus nietos le preguntó por qué su nombre aparecía asociado a Pedro Infante cada cierto tiempo en programas de televisión o publicaciones antiguas. Ella sonrió con esa calma que la caracterizaba y decidió responder sin rodeos. Explicó que lo conoció en un momento crucial,
que hubo una conexión particular y que ambos tuvieron claro que ese trato debía mantenerse con discreción para no causar daño. Fue una explicación corta, pero suficiente para que su familia entendiera el motivo de su silencio. La reacción inicial fue de sorpresa, no porque sospecharan algo indebido, sino porque nadie imaginaba que un episodio tan mencionado durante años tuviera una raíz tan simple y al mismo tiempo tan profunda. Su hija le preguntó si había sido difícil callar durante tanto tiempo. Christian respondió con una frase que dejó a todos en silencio. Callé porque era lo correcto en ese momento. Esa respuesta, directa y segura, revelaba más sobre su carácter que cualquier relato biográfico. No guardó silencio por miedo ni por obligación, sino porque entendía que hablar podría complicar la vida de personas que ella apreciaba. Ese comentario abrió la puerta para que mencionara un detalle que pocos conocían. Contó que Pedro, en uno de sus encuentros, le pidió que cuidara su estabilidad y que no permitiera que las murmuraciones afectaran su vida. No se trataba de una instrucción, sino de una recomendación nacida del afecto sincero que él sentía por las personas que respetaba. Christian recordó ese momento con un brillo particular en los ojos. Fue un instante que quedó grabado en su memoria como un gesto de bondad, no como una promesa sentimental. Ese detalle, mencionado tantas décadas después, dio nueva luz a la relación entre ellos. En ese mismo relato, Christian mencionó que Pedro tenía una manera única de tratar a las personas cuando confiaba en ellas. Era atento, firme y protector, pero sin imponerse. Esa descripción, dicha con suavidad, hizo que su familia entendiera por qué ella había hablado de él siempre con respeto. Aunque su vínculo fue breve, dejó un impacto emocional que no desapareció con el tiempo. Esa huella no se transformó en nostalgia ni en idealización, sino en reconocimiento por un encuentro que la acompañó en los momentos donde necesitaba recordar que había llegado a un país donde encontró apoyo genuino. La conversación tomó un giro inesperado cuando uno de los presentes le preguntó si alguna vez había pensado en contar públicamente su versión para acabar con los rumores. Christian negó con la cabeza y dijo que hacerlo antes hubiese causado confusiones innecesarias. Agregó que el país adoraba a Pedro y que cualquier palabra suya podía interpretarse como un intento de llamar la atención o de alterar la memoria que la gente tenía de él. Esa reflexión demuestra que su silencio no fue una estrategia, sino un acto consciente para no interferir en la historia emocional que millones de mexicanos tenían con su ídolo. Después de esa explicación, la familia comprendió que la relación entre Christian y Pedro no necesitaba definiciones. Fue un encuentro entre dos seres humanos que coincidieron en un momento específico y que por circunstancias externas eligieron caminos distintos. No hubo drama ni traición, solo un entendimiento que quedó guardado y que ella decidió revelar cuando sintió que ya no existía riesgo de herir sensibilidades. Ese gesto, tan sencillo, fue el que provocó que su confesión tuviera un impacto tan grande en quienes la conocieron y en quienes han seguido su vida desde la distancia. Lo que queda por narrar es cómo ese recuerdo influyó en su vida con Miguel Alemán Velasco, y cuál fue la reacción del propio Miguel cuando supo de esa cercanía que había formado parte de su juventud. Ese punto, que Christian explicó sin intención de generar conflictos, es clave para entender por qué su silencio tuvo tanto peso durante décadas. Cuando Christian comenzó su relación formal con Miguel Alemán Velasco, la cercanía con Pedro ya era un capítulo que ambos habían dejado atrás. Aún así, era inevitable que existiera cierta curiosidad dentro del círculo social que rodeaba a Miguel. Las revistas del momento, siempre atentas a cualquier mínima señal, insinuaban que la joven francesa había impactado emocionalmente a figuras importantes del espectáculo. Sin embargo, Christian nunca alimentó esos rumores. Mantenía una postura clara.
Su vida sentimental pertenecía al ámbito privado, y cualquier comentario que pudiera malinterpretarse debía evitarlo con firmeza. Miguel, por su parte, demostró una comprensión que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años. Él sabía que Cristián había tenido encuentros profesionales y personales con varios artistas antes de formalizar su relación. Sabía también que la industria cinematográfica era un lugar donde las amistades podían confundirse fácilmente con afectos más profundos. Pero en ningún momento cuestionó su integridad. Cuando tiempo después surgieron nuevas menciones sobre su cercanía con Pedro, Miguel reaccionó con serenidad. Se limitó a decir que confiaba plenamente en la mujer con la que había decidido compartir su vida. Esa confianza permitió que Cristián hablara con él de manera abierta. Le explicó que su relación con Pedro se basó en respeto mutuo y que nunca cruzó un límite que pudiera poner en peligro su futuro juntos. Miguel escuchó sin interrumpir. No necesitaba saber cada detalle. Solo requería entender el fondo de la situación. Cuando Cristián terminó de hablar, él respondió con una frase que la acompañó el resto de su vida. Tu pasado forma parte de quién eres, no de quién serás a mi lado. Esa visión generosa fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Con el paso del tiempo, Cristián se convirtió en parte fundamental del entorno social y cultural de México. Participó en eventos, apoyó proyectos y representó a su familia en múltiples compromisos públicos. En todos esos espacios, su nombre era mencionado con respeto. La gente recordaba su belleza, su disciplina y su capacidad para mantenerse firme ante situaciones que podrían haberla abrumado. Detrás de esa imagen, sin embargo, seguía existiendo el recuerdo de su encuentro con Pedro. Un recuerdo que nunca buscó borrar porque formaba parte de un periodo que la ayudó a entenderse mejor. El detalle más sorprendente de su confesión no fue que hubiera conocido a Pedro de manera cercana, sino que esa cercanía la hizo reflexionar sobre las decisiones que tomó en su juventud. Dijo que las oportunidades pueden llegar en formas inesperadas, pero que no todas deben aceptarse. En su caso, eligió un camino que la llevó a formar una familia estable y a construir una vida que la hizo sentir orgullosa. Y aunque reconoció que hubo momentos de duda, nunca se arrepintió de haber elegido la tranquilidad sobre la incertidumbre. Cristián explicó que cada vez que escuchaba una canción de Pedro o veía una de sus películas, sentía un afecto particular, no por lo que pudo haber sido, sino por lo que realmente ocurrió. Un encuentro que la ayudó a comprender la importancia de actuar con responsabilidad, incluso cuando las emociones buscan imponerse. Esa reflexión, expresada con la madurez de los años, permitió entender por qué su silencio fue tan prolongado y por qué su confesión tuvo tanta relevancia cuando finalmente llegó. Lo que falta por contar es el mensaje final que dejó a su familia sobre ese episodio, un mensaje que resume su visión de la vida y que se convirtió en la última pieza para entender por qué decidió hablar cuando ya había superado todas las presiones de su juventud. Al terminar su relato familiar, Cristián compartió un mensaje que dejó clara la manera en que entendía su pasado. Dijo que las historias que no se hablan terminan convirtiéndose en sombras que acompañan más de lo necesario. Para ella, contar lo ocurrido no era una forma de buscar disculpas ni de justificar decisiones. Era una forma de reconocer que había vivido un momento especial con un hombre que marcó un capítulo importante en la cultura mexicana y que, aún así, eligió otro camino por respeto a sí misma y a quienes formaban parte de su vida.